Imagina navegar por las mismas aguas durante décadas y siempre, en el mismo lugar exacto, ver aparecer el mismo barco fantasma. No una vez, no dos veces, sino cientos de veces a lo largo de los años. Un barco que aparece y desaparece como si estuviera atrapado en un bucle temporal, condenado a repetir eternamente la misma travesía. Esto no es una leyenda urbana ni el delirio de marineros borrachos. Es la realidad documentada de uno de los fenómenos marítimos más perturbadores y consistentes de la historia moderna. Hoy te voy a contar la historia del Ourang Medan, el barco fantasma que ha aterrorizado a generaciones de navegantes en las mismas coordenadas del Océano Pacífico. Si estos misterios del mar te fascinan tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal para descubrir más historias increíbles como esta. Todo comenzó en 1947, cuando múltiples estaciones de radio en Malasia y Sumatra captaron una señal de socorro desesperada que helaba la sangre. La transmisión provenía de un barco mercante holandés llamado Ourang Medan, y el mensaje era tan perturbador que los operadores de radio dudaron si realmente lo habían escuchado correctamente. La voz al otro lado de la radio, entrecortada por la estática, repetía una y otra vez el mismo mensaje aterrador. Todos los oficiales, incluido el capitán, están muertos. Toda la tripulación está muerta. Probablemente yo también esté muerto. Después de estas palabras escalofriantes, solo se escuchó silencio. Las autoridades marítimas locales inmediatamente organizaron una misión de rescate. El barco más cercano, un mercante americano llamado Silver Star, cambió su rumbo para dirigirse hacia las coordenadas proporcionadas por la señal de socorro. Lo que encontraron cuando llegaron al lugar superó sus peores pesadillas y se convertiría en el origen de una de las leyendas marítimas más persistentes y aterradoras de todos los tiempos. El Ourang Medan flotaba tranquilamente en aguas aparentemente normales, sin signos externos de daño o peligro. No había humo, no había llamas, no había indicios de tormenta o batalla. El barco parecía estar en perfectas condiciones, navegando serenamente bajo el sol tropical del Pacífico. Pero cuando la tripulación del Silver Star abordó el barco holandés, se encontraron con una escena que desafiaría toda explicación racional y los perseguiría por el resto de sus vidas. Toda la tripulación del Ourang Medan estaba muerta, pero no era una muerte ordinaria. Los cuerpos yacían esparcidos por toda la cubierta y los camarotes, con expresiones de terror absoluto congeladas en sus rostros. Sus ojos estaban abiertos de par en par, mirando hacia algo invisible que solo ellos habían visto en sus últimos momentos. Sus bocas estaban abiertas en gritos silenciosos de horror y sus brazos extendidos hacia arriba, como si hubieran estado tratando de protegerse de algo que venía desde el cielo. Incluso el perro del barco estaba muerto, con la misma expresión de terror inexplicable. Lo más inquietante de todo era que no había signos visibles de violencia, enfermedad o trauma físico. No había heridas, no había sangre, no había evidencia de lucha. Los cuerpos estaban en perfecto estado de conservación, como si hubieran muerto instantáneamente por alguna fuerza invisible e incomprensible. La temperatura del barco era anormalmente alta, a pesar de que el sistema de ventilación funcionaba correctamente, y algunos miembros de la tripulación de rescate reportaron una sensación de frío inexplicable al tocar los cuerpos. Mientras los rescatistas intentaban comprender lo que había ocurrido, el Ourang Medan comenzó a mostrar signos de humo proveniente de sus bodegas. Temiendo una explosión, la tripulación del Silver Star cortó rápidamente las cuerdas de remolque y se alejó del barco maldito. Momentos después, el Ourang Medan explotó en una bola de fuego espectacular y se hundió en las profundidades del océano,
llevándose consigo todos los secretos de lo que realmente había ocurrido a bordo. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraña. Según múltiples testimonios de marineros, pescadores y oficiales navales, el Ourang Medan no desapareció para siempre en el fondo del océano. En cambio, comenzó a aparecer regularmente en las mismas coordenadas donde se hundió, siempre en las mismas condiciones, navegando tranquilamente, aparentemente intacto, pero completamente vacío de vida. Los primeros avistamientos ocurrieron apenas unas semanas después del hundimiento. Pescadores locales reportaron haber visto un barco fantasmal navegando en círculos en el área donde se había hundido el Ourang Medan. Describían el mismo barco, con los mismos detalles arquitectónicos, pero cuando se acercaban para investigar, el barco simplemente se desvanecía como si nunca hubiera estado allí. Inicialmente, las autoridades descartaron estos reportes como supersticiones de pescadores o efectos ópticos causados por el calor y la humedad tropical. Sin embargo, los avistamientos continuaron con una regularidad inquietante. No solo pescadores, sino también capitanes experimentados de barcos comerciales comenzaron a reportar encuentros con el Ourang Medan fantasma. Todos describían la misma escena. El barco aparecía súbitamente en el horizonte, navegaba durante varios minutos en patrones erráticos y luego desaparecía sin dejar rastro. Algunos testigos juraban haber visto figuras humanas en la cubierta, pero siempre a una distancia demasiado grande para distinguir detalles específicos. Lo que hacía que estos avistamientos fueran particularmente perturbadores era su consistencia geográfica y temporal. El Ourang Medan fantasma siempre aparecía en un radio de aproximadamente 5 millas náuticas del lugar donde se había hundido originalmente. Los avistamientos ocurrían principalmente durante las primeras horas de la mañana o al atardecer, cuando la luz del sol creaba condiciones de visibilidad particulares sobre el océano. Pero lo más extraño de todo era que múltiples testigos independientes reportaban avistamientos simultáneos desde diferentes ángulos, lo que descartaba la posibilidad de alucinaciones individuales. Durante la década de 1950, los avistamientos del Ourang Medan se volvieron tan frecuentes que las autoridades marítimas de Indonesia y Malasia comenzaron a investigar oficialmente el fenómeno. Se enviaron patrullas navales al área para documentar cualquier actividad inusual, y se instalaron equipos de radar y sonar para detectar embarcaciones no identificadas. Los resultados de estas investigaciones fueron desconcertantes. Aunque múltiples testigos visuales reportaban avistamientos del barco fantasma, los equipos electrónicos no detectaban ninguna embarcación en el área. Esta discrepancia entre los testimonios visuales y las lecturas de los instrumentos llevó a los investigadores a considerar varias teorías científicas. Algunos propusieron que los avistamientos podrían ser espejismos superiores, un fenómeno óptico que puede hacer que objetos distantes aparezcan flotando sobre el horizonte. Sin embargo, esta teoría no explicaba por qué los espejismos siempre mostraban el mismo barco con los mismos detalles específicos, o por qué ocurrían con tanta regularidad en el mismo lugar. Otros investigadores sugirieron la posibilidad de una forma de memoria residual del agua, una teoría pseudocientífica que propone que el agua puede retener impresiones de eventos traumáticos y reproducirlos bajo ciertas condiciones ambientales. Aunque esta teoría carece de base científica sólida, algunos parapsicólogos la adoptaron para explicar no solo los avistamientos del Ourang Medan, sino también otros fenómenos de barcos fantasma reportados en todo el mundo.
Una explicación más convencional se centró en la posibilidad de que otros barcos estuvieran navegando por el área y fueran confundidos con el Ourang Medan debido a similitudes en su diseño o condiciones de iluminación. Sin embargo, las autoridades marítimas mantuvieron registros detallados de todo el tráfico naval en la región, y no pudieron correlacionar los avistamientos del barco fantasma con la presencia de embarcaciones reales. Durante los años 60 y 70, los avistamientos del Ourang Medan continuaron con una frecuencia que desafiaba toda explicación racional. Pilotos de aeronaves comerciales que volaban sobre la región reportaron haber visto el barco desde el aire, describiendo una embarcación que parecía sólida y real desde gran altura, pero que desaparecía cuando intentaban fotografiarla o cuando otros aviones llegaban para confirmar el avistamiento. Lo que hacía que estos reportes fueran particularmente creíbles era la calidad de los testigos. No se trataba solo de pescadores locales o marineros supersticiosos, sino también de oficiales navales entrenados, pilotos comerciales con miles de horas de vuelo y capitanes de barcos con décadas de experiencia en el mar. Todos describían el mismo fenómeno con detalles notablemente consistentes, a pesar de no haber tenido contacto entre sí. Algunos investigadores paranormales propusieron que el Ourang Medan había quedado atrapado en una especie de bucle temporal, condenado a repetir eternamente su último viaje debido a la naturaleza traumática de la muerte de su tripulación. Esta teoría sugería que la intensa energía emocional liberada durante los momentos finales de la tripulación había creado una especie de grabación psíquica que se reproducía periódicamente en el mismo lugar. Otros teóricos especularon que el barco había entrado en una dimensión paralela en el momento de su destrucción y que ocasionalmente se filtraba de vuelta a nuestra realidad, apareciendo brevemente antes de regresar a su dimensión alternativa. Aunque estas teorías son fascinantes, carecen de evidencia científica y pertenecen más al reino de la especulación que al de la investigación seria. Durante la década de 1980, los avistamientos del Ourang Medan comenzaron a disminuir gradualmente, aunque nunca cesaron completamente. Algunos investigadores atribuyeron esta reducción al aumento del tráfico marítimo en la región, sugiriendo que la mayor presencia humana podría haber perturbado las condiciones que permitían las apariciones del barco fantasma. Otros propusieron que el fenómeno podría estar perdiendo intensidad con el paso del tiempo, como si la energía que lo alimentaba se estuviera agotando gradualmente. Sin embargo, incluso en el siglo XXI, continúan llegando reportes esporádicos de avistamientos del Ourang Medan. Pescadores modernos equipados con GPS y equipos de comunicación satelital han reportado encuentros con un barco que coincide perfectamente con las descripciones históricas del Ourang Medan, siempre en las mismas coordenadas donde se hundió hace más de 70 años. Lo que hace que la historia del Ourang Medan sea particularmente intrigante es la combinación de elementos verificables y misteriosos. Por un lado, tenemos registros oficiales del incidente original, testimonios de múltiples testigos creíbles y documentación de las investigaciones gubernamentales. Por otro lado, tenemos un fenómeno que desafía las leyes conocidas de la física y que no puede ser explicado por la ciencia convencional. El misterio del Ourang Medan nos recuerda que el océano sigue siendo uno de los lugares más misteriosos de nuestro planeta. A pesar de todos nuestros avances tecnológicos, seguimos sin comprender completamente los secretos que se ocultan bajo las olas. El caso del barco fantasma, que sigue apareciendo en el mismo lugar, nos desafía a considerar la posibilidad de que existan fenómenos en nuestro mundo que van más allá de nuestra comprensión actual de la realidad. Tal vez el Ourang Medan
sea realmente un barco atrapado entre dimensiones, o quizás sea simplemente el resultado de una combinación única de condiciones atmosféricas y psicológicas que crean una ilusión perfecta. Lo que sí sabemos es que su historia ha capturado la imaginación de generaciones de navegantes y continúa siendo uno de los misterios marítimos más fascinantes y persistentes de nuestro tiempo. La próxima vez que navegues por aguas desconocidas, recuerda la historia del Ourang Medan y mantén los ojos abiertos. Nunca sabes cuándo podrías convertirte en el próximo testigo de este fenómeno inexplicable. Si esta historia te ha fascinado tanto como a mí, no olvides darle like a este video, comparte tu opinión en los comentarios sobre qué crees que realmente está ocurriendo con este barco fantasma y, por supuesto, suscríbete al canal para más misterios marítimos que desafiarán todo lo que creías saber sobre los océanos de nuestro mundo.